Bueno, muchas gracias a los dos y por supuesto que esto da para mucho debate, mucho coloquio, muchas dudas, me imagino que hay. Yo para calentar motores, ya que estoy aquí, me voy a tomar la libertad de plantear una duda que he tenido y que estaba ahí a la expectativa, a ver si Macrino lo ha mencionado efectivamente respecto a la escuela neutra, que uno de sus principios, como todas esas experiencias educativas innovadoras de la época, plantean la coeducación, y en la escuela neutra pues se puede hablar de coeducación de clases, puesto que había niños de clase obrera y niños de clases medias, pero no la coeducación de sexos. Eso es lo que yo leí en tu libro y me llamó la atención efectivamente, pero a la vez hemos visto fotos, hay fotos de la escuela neutra con niños y niñas. Entonces mi pregunté, aprovechando que estaba la familia, varias personas de la familia de Eleuterio Quintanilla, entre ellos el hijo y tal, un amigo de Ángel, que nos ha estado acompañando estos días, compañero de Eleuterio Quintanilla, hijo, en la escuela neutra, donde ya estaba en la calle de la playa, que había niños, niñas, hay fotos y ellos tienen ese recuerdo. Entonces mi pregunta, Macrino, es ¿cuándo se abre a las niñas? Debió ser muy a última hora, y las fotos que yo conocía, a mí me llamaba la atención eso, que iba una hija suya, le ayudaba en clase. Pero quiero decir que fue muy a última hora, pero vamos, la mayor parte del tiempo, por lo menos a la que yo conocí, me llamaba la atención esa, porque la explicación de inicio ya de mano nada. La explicación que ellos dan, que es una cuestión de falta de... No, yo no la veo. Porque, si mal no recuerdo, la escuela se inaugura, empieza a funcionar en septiembre, en octubre del 11, con 130 niños de matrícula. El dinero que tenían era el que tenían, los espacios aquí abajo parece ser, según tú comentas, tú escribes en el libro, que eran tres locales, tres aulas amplias, con baños, es decir, con todos los requisitos de espacio, espectaculares para lo que había de la época, ¿no? Que se habla de escuelas en Asturias y en el resto del país en unas condiciones muy precarias, algunas no tenían aseos ni nada. Y entonces, había lo que había, de esos 130 podía haber X niños y X niñas, o sea que algo ahí, los impulsores, por alguna razón, hay que ponerse en la época también, que lo de escuelas para niñas siempre venía después. Bueno, esa era una pregunta, o sea que queda ahí la duda. Y más decía que inicialmente había dos maestros con los que había contactado Melquiades y que vinieron aquí, la prensa decía casualmente se encuentran aquí, eran dos. Inicialmente iba a haber 2 grados y visto las aportaciones económicas decidieron ampliarlo y poner 3. Podían haber hecho... Pues no, inicialmente no y durante mucho tiempo no. Al final, pues puede que sí, porque ya las sociedades obreras ya tenían otro peso, ya pues había la posibilidad, tener en cuenta que al principio solo eran unos pocos. Unas pocas las plazas que reservaban para las sociedades obreras, que las sorteaban. Entonces es posible que después, cuando la participación de las sociedades obreras fue más importante, pues quizás, pero durante mucho tiempo no. Y a mí me llamó la atención siempre porque... Como una seña en negativo. Hombre, hay que tener en cuenta también que a nivel masónico, por ejemplo, en la masonería del 20 no tiene masonería de adopción. Y aquí queda en tierra de nadie Rosario de Acuña. Está aquí
y sin embargo no puede ir a la logia Jovellanos, porque no es masona de adopción. Aquí no había. Entonces, de alguna manera, antes no hablábamos y tal, la concepción, digamos, de la mujer era muy digamos, subordinada al hombre y por tanto, digamos, si la masonería que termina gestionando el proyecto, porque el proyecto hay que tener en cuenta cuando se está en el exilio, todavía en el exilio, camino de Barcelona, están pasando recibos de la escuela neutra, o sea, camino de la frontera, pues digamos el recaudador de impuestos de la logia en Barcelona está pasando, porque se captaba por la logia y por la escuela neutra, o sea, se pasaban dos recibos, que hay recibos, hay copias de eso, ¿no? Entonces quiere decirse que la masonería había dejado, por ejemplo, la estacada a Rosario de Acuña, con lo cual de alguna manera en la estacada en el sentido de que no le daba cabida en la logia. A lo peor en esa época Rosario de Acuña tampoco tenía mucho interés. No, tampoco tenía, estaba claro, pero quiere decir que tampoco en ese sentido se trabajó por la incorporación de las niñas, que dices que tampoco estaba dentro de... Pero había ejemplos, dentro del anarcosindicalismo de la sí, escuela moderna, pues sí. Había ejemplos que podían haber tirado por ellos, no tiraron por ellos. Pues esa es la duda. Sí, y bueno, para...